fue sacada entre los esclavos, tus siervos y doncellas la prepararon. Amados, buenas noches. El Señor les bendiga. Es una alegría el poder estar nuevamente todos juntos acá presencialmente con algunos de mis hermanos que nos acompañan, el pastor Iván Estrada, hermana Elsie, bienvenidos. Y ustedes que amablemente nos sintonizan, ya sea por el Facebook, si es en vivo en esta noche, y algunos hermanos que espero pronto puedan enlazarse. Me parece que en este momento es cuando se publica el link para la vinculación. Muchas gracias. Así que me informan que ya está publicado y espero que los que quieran participar un poquito más interactivamente, no sé si estoy conjugando eso bien, y si se conjuga, ese es interactivar, no es verbo. Bueno, la cosa que podamos interactuar, creo que ahí sí, juntos para que podamos aportar, podamos edificar. Recuerden, este es un discipulado en donde, si bien con el favor del Espíritu Santo espero tener esa revelación de la palabra para poder dar una enseñanza, todos están invitados a aportar, a compartir versículos y preguntas también que son bien recibidas y que espero poder, con el favor del Señor, contestar. Vamos a hacer una oración para que podamos entrar al desarrollo del tema. Padre, muchas gracias en el nombre de Jesús por estos días, Señor, han sido tan bendecidos, Señor, con tanto que hacer en tu obra, Padre, que es tan grande, y que tú nos das el privilegio de ser tus colaboradores. Hoy venimos delante de ti, Señor, a pedirte en el nombre de Cristo Jesús que nos des un espíritu de revelación y de sabiduría por el cual entendamos tu buena palabra, Señor. Papito lindo, tú sabes el tiempo final que vivimos y lo que no en base a lo que el mundo dice, sino lo que tu palabra y esta, Señor, la palabra profética más segura, ha dejado plasmado que acontecería y que nosotros estamos viendo, además de lo que el mundo, Señor, está padeciendo y están publicando. Sin embargo, Señor, nosotros sabemos que si tú nos concedes la revelación de la palabra, entenderemos, podremos discernir el tiempo que vivimos y a su vez sabemos, Padre, que tú nos vas a decir qué debemos hacer para que, así como aquellos siervos que en la antigüedad vieron hambres, pasaron, Señor, en victoria esos momentos. Por favor, ayúdanos, Señor Espíritu Santo, y desde ella te damos gracias. Amén y amén. Bueno, vamos a abordar una tercera parte del tema que le hemos llamado así la prevención antes del hambre. Y es que en las dos primeras partes de lo que se vino a convertir en una serie de temas, mirábamos cómo en la palabra profética más segura está profetizado que en el tiempo llamado el principio de los dolores de parto, anota la versión textual, dice que se darían varias señales. Voy a leer desde el verso 7 de Mateo 24. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres. Interesante que no dice hambre, sino hambres, como acontecimientos varios de hambrunas y terremotos en diferentes lugares. Y todas estas cosas serán el principio de los dolores de parto. Recordamos que el principio de dolores de parto creemos que inició cuando se abrieron los 7 sellos. Amén. Esto a partir del año 1900 y que pues nosotros creemos a la luz de la palabra, vamos más o menos caminando ya, digamos que aquí sería más o menos el año 1900 en este trazo del tiempo, venimos caminando. Por la enseñanza apostólica
obviamente lo que nuestro apóstol nos enseña en base a la palabra, lo que el Espíritu Santo nos deja ver, como que nosotros estaríamos caminando más o menos a la altura de que vendría a ser quinto sello, sonar de la tercera trompeta. Y no sé si ahí podemos enfocar la corchera, que me están enfocando a mí, pero yo estoy explicando allá. Ok, bueno. Ahí estamos. Entonces, decía que el cursor no se mira en pantalla, ¿verdad? Bueno. Entonces, miramos acá el quinto sello, es decir, en los años 1900, inicio del trazo de nuestro tiempo final, se abrieron todos los sellos y se empezaron a manifestar todos los juicios que uno a uno se han ido dando y siguen dándose uno sobre de otro. Entendemos por la palabra y por las señales palpablemente vistas y vividas que estamos caminando por aquí. Quinto sello, sonar de tercera trompeta. Y creemos que en breve va a sonar la cuarta trompeta, manifestación de los juicios del sexto sello, que es donde el águila va volando, la iglesia que se va en el arrebatamiento. Pero el punto es que Mateo 24:7, si volvemos a los textos, dice que dentro de las señales habría hambres. E interesantemente, en los dos temas anteriores, vimos que de las 10 hambrunas más terribles de la historia humana, 7 acontecieron a partir del siglo XX, de las que están reportadas en la historia. Aquí yo ya solo hice un resumen de lo que ya platicamos. De estas 10, 1770 en Bengala murieron 10 millones de personas por hambre. En Chaliza, el año 1783, 11 millones. En Irlanda, 1,5 millones de muertos. Eso fue en el año 1845, haciendo un total de 23 millones de muertes por hambre. Pero cuando miramos entonces ya el tiempo llamado Principio de Dolores, resulta que de las 10 más terribles y reportadas en la historia, 7 se dan a partir de los años 1900. Ahí está la tablita, yo solo puse los lugares como referencia por si alguien no escuchó los primeros temas. De esto que ve usted resumido en una tabla, se ahondó un poquito más en la primera y segunda parte de este tema. El asunto es que prácticamente la sumatoria de muertos, y esto fue lo que nos impresionó tanto, a partir del año 1907, en China y lo que se describe ahí, hubo 95 millones de muertos contabilizados hasta el año 1998. O sea, me pensaría que con el apoyo de mis hermanos del grupo de Isaacar de acá de la iglesia, si no me anotaron más muertes, aunque sí las hay, no cabe duda, tan dramáticas, digamos, como estos reportes, pues todavía no lo hay. Sin embargo, ahorita en eso estamos conversando, porque miramos también un poquito de lo que reporta esa revista The Economist, y hoy vamos a ver si pues, nos tomamos unos minutitos, porque no me quiero enfocar mucho hacia lo que son noticias y esas cosas, aunque sí es importante, sino especialmente a ver en la palabra lo que para nosotros es una figura y sombra, según lo dice Corintios, lo que le aconteció al Israel nacional, y así nosotros podamos, discerniendo el tiempo, saber lo que debemos hacer o no hacer lo que algunos personajes bíblicos hicieron, por lo cual cuando llegó hambre, ellos padecieron. Y con los aciertos de estos mismos personajes, también algunos salieron adelante, como el caso de Abraham, ¿verdad? Cuando era Abraham, padeció. Cuando fue Abraham, vio el hambre, pero no la padeció.
¿verdad? Entonces, eso es lo que queremos hacer notar. No sé si, hermano Iván, querías decir algo. No, pastor. ¿No? Ok. Entonces, por otro lado, quiero poner un poquitito de los textos que para nosotros son base dentro de lo que estamos estudiando. Génesis 41, 28 dice, esto es lo que respondo a Faraón, hablando José en cuanto a la interpretación del sueño que tuvo Faraón. Lo que Dios va a hacer, lo ha mostrado a Faraón. Verso 30, parte final, y el hambre consumirá la tierra. Verso 34, parte inicial, haga esto Faraón. Qué linda la palabra. Le había dado un sueño a Faraón, el siervo de Dios recibe la interpretación del sueño y le dice claramente, hambre viene. Pero con esto Dios también dio lo que tenían que hacer para que, aunque pasaran por aquel momento, quienes siguieran las instrucciones de Dios a través de José, vieran el hambre pero no la padecieran, ¿verdad? Por otro lado, miramos también que, vamos a ver qué pasó acá. Bueno, miramos también que en Mateo 24, 7 dice, habrá hambres, ¿verdad? Ya haciendo la síntesis de los textos. Mateo 24, 7, principio de dolores, habrá hambres. 1 Corintios 10, 11, estas cosas les acontecieron como figura y son escritas para nuestra amonestación. Es decir, ojo, atención, pilas, tengamos cuidado. Verso 8, y todas estas cosas serán el principio de los dolores de parto. Ok, esto ya lo platicamos. Ahora, vimos por otro lado, el Señor nos dejó ver en la palabra que hay 13 hambres descritas. Y pues con el favor del Señor las hemos ido enumerando y así como está en los relatos bíblicos, en los libros que conforme, en orden de aparición, digamos, miramos ahí todas las que se describen llegando hasta la de Mateo 24, 7, en tiempos de los dolores de parto. Aquí tal vez solo quisiera hacer mención que nosotros estamos en estos tiempos de Mateo 24, 7, pero vuelvo a la carga recordando que los dolores de parto empezaron en el año 1900, ¿verdad? Y puntualmente a partir del año 1907, con el hambre de China, es cuando impresionantemente del año 1907 a 1998 sumamos 95 millones de personas que murieron por hambres en distintos momentos. ¿Vamos bien, hermanos? Amén. No voy muy rapidito. No, estamos bien. Bueno, gloria a Dios. Ahora, quisiera ver rápidamente un poquitito de otra razón por la cual el mundo está inquieto. Porque en los temas pasados, si bien recuerdo, y si no, pues ustedes me ayudan, le echamos un vistazo a lo que los medios publican, especialmente esa revista The Economist y su apreciación, un poquitito de lo que han dicho en Naciones Unidas, pero ahora también aquí tenemos otros informes, creo todavía uno de Naciones Unidas, pero miren ustedes lo que ellos están diciendo. Bueno, allá se miraba por el tema geopolítico, digamos, y la guerra Rusia-Ucrania, lo que ha repercutido en el mundo. Pero ahora se suma a este problema de la preocupación del hambre sobre el mundo, el asunto de las sequías. El número y la duración de las sequías han aumentado, dice este artículo, un 29% desde el año 2000. No sé si mis hermanos en producción me pudieran ver si hay una estadística media de cuántos días de sequía hubo en promedio, digamos, antes del año 2000, para poder considerar, ejemplo, si antes al año se contaban 30 días de sequía, por decir algo, ¿cuánto es que representa el que suba un 29%? No sé si esos datos existen, si fuera posible me chequearan, nos van contando en el desarrollo del tema.
Entonces dice, un nuevo informe del órgano especializado de las Naciones Unidas contra la desertificación destaca que la humanidad se encuentra en una encrucijada. Esta noticia, por cierto, es del 15 de mayo de este año, o sea, perdón, del 12 de mayo de este año. Es más o menos hace un mes. Y lo señalan como un tema de tomar decisiones, pero así urgentes. Dice, en lo que respecta a la gestión de la sequía y necesita acelerar su reducción urgentemente, utilizando todas las herramientas disponibles. El estudio, que se publica durante la 15ª sesión de la Conferencia de las Partes, COP15, de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, pide alcanzar un compromiso de ámbito mundial en materia de preparación y resiliencia ante la sequía en todas las regiones del mundo. Me llamó la atención varias cosas. Uno, ellos están diciendo que es una encrucijada, o sea, es un momento de tomar decisiones a nivel mundial. Otro, que precisamente por eso piden que el mundo adquiera un compromiso. Pero me llamó la atención esa palabra resiliencia, que honestamente yo ni siquiera la tenía en mi archivo mental, ¿va? Y fíjense ustedes que en psicología se define resiliencia como la capacidad que tiene una persona para superar circunstancias traumáticas, como la muerte de un ser querido, un accidente, etc. O sea, los estudiosos de esta área de las Naciones Unidas, CNULD, lo que están diciendo es, ahorita hay una psicosis por la preocupación del hambre. ¿Ya? Esto para mí es bien importante porque una de las funciones pastorales precisamente es llevar a la oveja al reposo. Amén. ¿Ya? Entonces quiero decirles, amados, en el nombre de Jesús, que pongamos nuestra confianza en Dios. Que sí es necesario que estemos al tanto, que no seamos como el avestruz, que cuando está la tormenta y el problema esconde la cabeza, pero que no nos vayamos a dejar influenciar por las noticias, que no nos formen a nosotros, que nos forme la palabra, solo que nos mantengan informados, ¿verdad? Porque no es lo mismo. Porque si no podemos caer en lo que ellos están advirtiendo, ya una preocupación por una psicosis, digamos así, generalizada, ¿va? Y entonces ellos están diciendo, miren, hay que alertar y de paso animar a la gente para que supere esa situación para el mundo traumática, ¿va? Sin embargo, yo me recuerdo en el lunes pasado, especialmente que vimos la letra Hey que le agregaron a Abraham para convertirlo en un Abraham. Yo me sentí tan bendecido y salí así como ¿cuántos son? Así, porque la palabra del Señor es una de las formas como nosotros recibimos no solo consuelo, sino además el ánimo de parte del Señor para seguir adelante. Así que en el nombre de Jesús, que la resiliencia no nos afecte a nosotros, pero sí estemos conscientes para poder discernir el tiempo y con lo que estamos estudiando saber lo que tenemos que hacer. Ok. Situación actual. Aquí dice, el número y la duración de las sequías han aumentado un 29% desde el año 2000. Es el dato que habíamos leído allá. Los imprevistos meteorológicos, es impresionante, ¿verdad? Como, así un paréntesis, ¿han oído ustedes de cómo de repente en lugares donde no habían, por ejemplo, tornados se han formado y cómo son destructivos, ¿verdad? Pero dice acá los imprevistos meteorológicos, climáticos e hídricos acontecidos entre 1970 y 2019 han provocado el 50% de los desastres y el 45% de las muertes relacionadas con estas causas. Pastor, ¿Sí? ya le tengo el dato. Muchas gracias. Oye, Siri. Sí, cuéntanos. Hace referencia a que las sequías se producen más rápido, es decir, que en 5 días se puede secar el paisaje.
Dice, las sequías repentinas se producen más rápido, enviando áreas a condiciones de sequía en solo 5 días. Han aumentado entre un 3% y un 19%. ¡Hala! O sea, Sí. son en temporada de lluvia, son 5 días sin llover. Es decir, se puede echar a perder un cultivo así en 5 días. En 5 días pueden secar todo un paisaje. ¡Wow! Eso es impresionante. Gracias, hermana Génesis. Eso es impresionante, ¿va? No sé si mi relación estará bien. Quiere decir que hasta, vamos a ver, hasta antes del año 2000, tal vez el fenómeno era que tal vez de días de sequía iban a tener como unos, vamos a ver, 5 por 3, 15, como tal vez eran unos 3 días, ¿verdad? Donde había sequía, pero más o menos ahora se aumentó el tiempo de sequía, si estoy entendiendo bien, ya no son solo de 2 a 3 días, sino de 5 días. O sea, si aquello pudo haber afectado, imagínense cuánto allá, 5 días, al punto que, según entendí, el paisaje se vuelve seco cuando estuvo verde. Qué impresionante. Y es que, hermanos, hombre, aquí es donde yo enlazo con nuestra vivencia de la palabra y me voy a la fe, a la ley y al testimonio, porque yo me recuerdo de nuestra hermana Bertita, el testimonio que ella nos compartió hace como unos 5 o 7 años, cuando ella contó, había sequía allá donde ellos siembran, y ellos sembraron. Y la gente le decía, no hombre, no siembre. Bien decía ella, porque yo tengo mi confianza en Dios. Y resulta que el área que ella sembró sí reverdeció. Y me atrevería a decir que hasta sobre ese pedazo llovió y a la par no. Y yo me recuerdo de esto. Uno, por el testimonio primeramente, y otra porque mi hermana Bertita, la bendecimos en el nombre de Jesús, trajo su primicia de su cosecha. Sí. ¡Qué impresionante eso! ¿Verdad? Bueno, ok, dicen las sequías representan el 15% de las catástrofes naturales, pero se cobraron un gran número de víctimas, aproximadamente 650,000 muertes entre 1970 y 2019. O sea, de este desastre del 50% por los desórdenes meteorológicos, el 15% lo provocan las sequías. Eso es lo interesante, ¿va? Dice, las sequías representan el 15% de las catástrofes naturales. Por otro lado, me llamó la atención que más de 2.300 millones de personas se enfrentan en situación de estrés hídrico. Ustedes miren, es que el mundo está sumido en eso, ¿va? Estrés por aquí, estrés por allá. Como dijo aquel, ya no es estrés, sino que es 4, ¿va? Porque ya miramos allá que están diciendo en Naciones Unidas de que se afronte la resiliencia, ¿verdad? Que se le preste atención, que es superar circunstancias traumáticas. Pero aquí dice que millones de personas están preocupadas porque no hay agua dulce suficiente en el mundo. Y esto es otra situación bien delicada, porque también hemos entendido un poquitito que será razón de guerra en algunas regiones del mundo. Por ejemplo, yo creo que cuando se desaten, eso creo que no lo tengo aquí, pero cuando se desaten los ángeles del río Éufrates, no lo tengo graficado ahí, una de las razones va a ser porque Turquía, si estoy bien en lo que recuerdo, está haciendo una represa que les está quitando el agua del río, no tengo aquí, Tigris y Éufrates, creo que el Éufrates, viendo el mapa, estaría a la izquierda. Si me voy aquí a la corchera, vamos a ubicar Turquía. Ok, me voy a aprovechar de esto, ya que sí se mira. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Solo me ayudan, porfa,
viendo el mapa, el Éufrates es el que está a la izquierda y el Tigris a la derecha. Ya estaría. Gracias. Entonces aquí está Turquía, mire, aquí está Turquía. Entonces el río Éufrates, me acuerdo yo, el que pasa por lo que era Mesopotamia y agarra, digamos, a flor de tierra, pasa, me parece que parte de Siria e Irak, y ya, vamos a ver, no, creo que voy a tener que tener yo, sí, pasa uno esta parte de acá, y el otro pasa parte de lo que es Irán, porque por aquí es donde quedaba Mesopotamia, ¿ya? Entonces, el asunto es que Turquía, no sé si me vieron ya el dato. Ok, el Éufrates, que tiene su origen en Turquía, ellos hicieron una gran represa, creo, no sé si la más grande o de las más grandes a nivel mundial, y ellos tienen la capacidad, al retener el agua del Éufrates, que entonces estos países se las vean a palitos, y han estado en problemas políticos ya, porque los están dejando sin agua. Y aquí, según Apocalipsis, al lado de estos ríos, perdonen si no tengo ahorita en mente el texto, es que no ese es el tema, ¿va? Pero la cosa es de que aquí es donde se van a desatar los ángeles que van a provocar la muerte, si no mal recuerdo, de la tercera parte de la humanidad. Se ha dicho de paso que el mundo donde más gente tiene es de aquí para abajo. ¿Ya? Ahora, volvamos al tema en cuestión. Más de 2.300 millones de personas se enfrentan en situaciones de estrés hídrico, o sea, preocupados por el agua, que en este caso la preocupación va porque aunque siembren, tal vez no van a poder cosechar, o se les pase el tiempo de la siembra, que yo creo que en la siguiente parte del tema tendríamos que hablar un poquitito del otro asunto que está afectando a nivel mundial, y es lo de los fertilizantes, ¿va? ¿Ya? Ok. De no actuar de inmediato, aquí hay algunos números. Perdón, ¿alguien quería decir algo en MIT? ¿No? Ah, ok. Se estima que para el año 2023 unos 700 millones de personas estarán en riesgo de desplazamiento por causas relacionadas a sequías. Esto va a ocasionar otro problema, ¿va? La inmigración de gente, que ya, digamos, si miramos el mundo, prácticamente de África, se ha movilizado mucha gente. Digamos, lo que se mira a priori sería por los problemas de sequía, falta de trabajo, falta de desarrollo en sus países, especialmente los quizás más pobres de África. Sin embargo, al movilizarse como se han movido hacia Europa, prácticamente Europa se está volviendo negra, ¿ya? Es decir, porque la gente de piel negra ha conquistado Francia, incluso lo hablábamos hace tiempo, ¿va? Como en su selección de hace, no sé si 8 años más o menos, híjole, no sé si como 2 o 3 blancos en medio de una selección de negros, ¿va? Cierto. Y que no tenemos nada en contra de nadie, si es blanco, amarillo, medio despintadón como yo, o negro. Pero la cosa es que ellos llevan también, no solo, o son movidos por esa necesidad, sino que también están movilizando el Islam, que es la religión del anticristo, ¿va? ¿Ya? Ok. El asunto es que las sequías y el hambre, según este dato, están calculando que 700 millones de personas estarán en riesgo de desplazamiento por causas relacionadas a sequía. Otro problema a nivel mundial, ¿va? El movimiento migratorio. Bueno, ya lo demás me lo voy a saltar porque yo sí creo que difícilmente vamos a llegar al año 2040, ¿va? Ay, Dios. No, como se mira todo, difícilmente. Yo creo que el Señor viene antes. Ok, entonces ahora me quedan 30 minutitos porque esto es lo que especialmente es lo que a nosotros nos interesa.
encontrar en la palabra cómo fue que aquellos hombres de Dios afrontaron el hambre pero salieron adelante. En tiempos de Isaac, Génesis 26:1. Hubo hambre en la tierra, distinta de aquella primera hambruna en los días de Abraham. Esto ya lo explicamos, ¿verdad? Cuando era Abraham, no padeció los problemas del hambre. Cuando fue Abraham, sí. Entonces ahí hay dos hambres. Cuando Abraham Y cuando Abraham. padeció, cuando Abraham vio, pero no padeció. E Isaac, dice, fue a Gerar, donde Abimelech era rey de los filisteos. Aquí Isaac ya había aprendido de su papá, porque dice, y se le apareció Yahvé y le dijo, no bajes a Egipto. Este fue el error de Abraham, ¿se recuerdan? Amén. ¿Ya? Entonces Dios le dice a Isaac, no bajes a Egipto, mora en la tierra que yo te diré. O sea, te vas a mover, pero no te vas a ir al mundo. Te vas a mover donde yo te guíe. O aún si Dios le hubiera dicho que fuese a Egipto, otro gallo le hubiera cantado a Abraham, ¿va? Pero Dios no se lo dijo. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu simiente daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que juré a tu padre Abraham. Habitó pues Isaac en Gerar. Ajá. A ver, repetime. Ya. Eso es lo que ellos piensan aquí. Uno no va a ser bendecido allá, porque allá hay... Fíjate, Elsie, que me recordaste algo que quiero comentar. El Señor desde hace rato ya me ha puesto durante las híjole, que te desperté, dice. Perdón. O ya están los frijoles. No, perdón, Sari, Mazarín. que no se ve el anuncio. Les decía que eso que tú mencionaste, porque ¿sabes qué está pasando ahorita en medio del pueblo cristiano? Porque lo he visto como pastor y no lo he visto solo una vez y cómo quisiera que me oyeran todas las ovejitas que yo pastoreo para que no caigan en ese error de descender a Egipto, espiritualmente hablando. Tengo más de un caso. No son un montón, pero tampoco son un par, que han hipotecado o han vendido sus propiedades para pagarle a que uno de su familia se vaya a Estados Unidos. Híjole, y ya me recordé de más o menos 4 personas dentro de la congregación, de familias de la congregación, que lamentablemente han perdido un dineral, así como lo oyen. Así como lo oyen. Incluso, es que no, mejor me callo porque hasta se van a poner bravos conmigo, pero como dijo el apóstol, ¿a qué me importa? Porque es que les digo en el nombre de Jesús, no de ahorita. No nos movamos, el Señor no nos dice que nos movamos. Y es bien triste porque algunos casi han perdido sus viviendas y otros las han perdido. Porque se mueven por causa del hambre. Hermanos, en serio. A veces les digo estas cosas tratando de decirlo con alguna sonrisa, pero yo les hablo en serio, así como lo oyen. Hermanos de los que nosotros vemos, y que yo no voy a decir nombres de ninguna manera, porque mi propósito pues no es hacerlos sentir mal, ¿va? Pero yo como pastor les digo eso. Gente que yo pastoreo, incluso a veces ni consejo pidieron, y aunque hayan dicho y no lo hayan tomado en cuenta, igual no les ha ido bien. No les ha ido bien. Es triste. Han perdido bienes que con tanto esfuerzo habían logrado, fíjate. Por eso que tú ahorita mencionaste y me recordaste, así que si se van a enojar, se enojan con él. Sí. No. Con él sí tampoco. Ok, ahora, y fíjate que hasta el verso que tenemos acá, Isaías 5:3 dice, por eso va cautivo mi pueblo, por falta de discernimiento. Fíjate. Sí. Y oí las consecuencias. Sus notables están muertos de hambre y su multitud reseca de sed. Entonces aquí miramos, hambre en tiempo de Isaac, estrategia, discernir. ¿Qué quiere Dios que hagamos?
¿Quiere Dios que te vayas de mojado a Estados Unidos? Pues si Dios te habló, segurito que te va a ir muy bien. Pero si Dios no te está llevando, y a eso le sumas irte en esas condiciones que no son convenientes, no te va a ir bien. No te muevas, no nos movamos, va. Y eso es en algo territorial, porque también está en un aspecto, digamos, en atmósferas espirituales. O incluso tal vez no irse a otro país, pero moverse, va, como les he contado. Y gracias a Dios también tengo testimonio de hermanos que piden consejo. ¿Va? Pastor, fíjese que me están ofreciendo un trabajo de irme un mes y regreso una semana y es hasta no sé dónde. Y las preguntas yo creo que los pastores serían, ¿hay iglesia donde congregarte? Ajá. ¿El sentir te lo está dando Dios? ¿Te habló el Señor? Ya. Y por otro lado, ¿y cómo estás en tu crecimiento espiritual? ¿Estás ya tayuyo como para que si te mueves y te enfrentes con otra atmósfera espiritual, el enemigo no te vaya a tentar y hacer caer? Y gracias a Dios, pues algunos lo toman en cuenta, aguantan tal vez un tiempo de prueba y Dios los prospera. Entonces, volviendo aquí, estrategia de Isaac, discernimiento. Discernimiento. Ahorita debemos discernir qué tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque no cabe duda, llegó hambre al mundo. Y perdón, pastor. ¿Sí? La mayoría de gente cristiana, no voy a decir todos, pues, que migra, por decirlo así, para Estados Unidos, se van con buenas intenciones, ¿va? Sí. Y empiezan con buenas intenciones. Yo tengo varias personas cercanas que se fueron con unas intenciones, pero así tan chulas, ¿va? Pero es lo más que duraron unos 2-3 años y después a meterse con otra mujer allá. Como le pasó a Abraham, vamos, que casi destruye su matrimonio. Sí. Yo estaba viendo todas las, por ejemplo, cosas que hay en Egipto, ¿va? Se cae en mentira, se traslada a los ancestros, y hay idolatría, hay esclavitud. Entonces se cae en todo eso, ¿va? Gente que de veras, yo como les repito, conozco más de una persona, qué bonito servían en la iglesia, bien bonito. Y se fueron para allá, ¿va? No, ya me voy a congregar, ya tengo la iglesia. Y cuando ya ya empieza a subir sus fotos, ¿va? Así que tal vez tapa la cerveza, ¿va? Así, porque ya las tapan con papel para que no se mire y ya se sabe que es así. Entonces, pero es triste, ¿va? Es triste y me recordó a un pastor que no es de la misión, fíjese. Él tuvo un fracaso, me lo contó. Puso a administrar, él era un empresario muy próspero y puso a un representante legal, ¿va? Y le metió un desfalco así tremendo y se quedó literalmente en la calle, siendo él ya ministro y empresario, empresario así. O sea, no era millonario, pero tampoco estaba bien económicamente. Y cuando le pasó eso, él le ofrecieron papeles. ¿Te querés venir a Estados Unidos? Residencia, trabajo. O sea, aquí es lo único que tenés que dejar el pastorado. Uy. Entonces la respuesta de él fue, a mí me sorprendió: el Dios de los gringos es mi Dios. Y si Él me quiere prosperar, me va a prosperar aquí. Sí, no, yo sigo echando. El hombre Dios lo ha bendecido. Yo fui testigo. Él empezó otra vez a trabajar. Estaba terminando su casita. Le fuimos a hacer unos trabajos. Y estábamos ahí cuando le tocaron, ¿va? Unos de sus amigos que de esos son amigos, ¿va? Y, hola pastor, ¿cómo estás? Que no sé qué, mira, danos tu refri, danos tu microondas, danos tu estufa, danos tu televisor, lo vamos a ir a ofrendar a otro lado porque te traemos todo nuevo. Wow. Y él contándome eso. ¿Te das cuenta, Iván? Me dice. Y me quedo, o sea, yo no estoy viviendo, no te estoy mintiéndome. Y le fueron a cambiar todos, y le dicen, esto lo vamos a ir a ofrendar a otro hermano de otro tipo de necesidad. Ajá. Pero a ti te vamos a dar nuevo, Iván. Y de veras empezaron a bajar las cosas. Ayúdame a desempacar, me dice. Pero el Señor lo prosperó. ¿Vos estabas ahí? Sí, yo le ayudé a sacar las cosas. O sea, yo fui testigo. Y el hombre bien sabio, próspero,
En medio de todo eso, Dios le dio un terreno para la iglesia, la construyó. O sea, me dice, Claro, es que nuestra dependencia es de Dios, Ajá. del Dios que provee. sí, Entonces, Isaac aprendió, yo considero que él aprendió de su papá. sí. Vio el error de su papá. O le contó a Abraham, ¿verdad? Porque ahí todavía no había nacido Isaac. Pero yo digo que Abraham, puesto que incluso la Biblia enseña que antes la enseñanza se trasladaba así, oralmente, ¿va? Ujú. Entonces yo digo que Abraham le contó, ¿va? El problema en que se metió cuando descendió de Egipto. Ahora, en el verso 1 del Génesis 13 dice, y subió pues Abraham de Egipto al Negev, él y su mujer con todo lo que poseía. ¿Se acuerdan que lo vimos, verdad? Ujú. Descendió de Egipto, regresó al Negev, donde era su ámbito espiritual, donde no tenía que haberse, del cual no se tenía que haber salido. Y ahí es cuando dice, y Abraham era muy rico en ganado, en plata y en oro, y no se llamará, verso 5 de Génesis 17, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de mucha muchedumbre de gentes. Y te daré a ti. Esto me llamó la atención. Disculpen, solo resumiendo y recordando espacialmente por lo que vamos a ver de Isaac. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras. Es decir, cuando regresó de Egipto, le dieron riqueza, plata y oro. Pero cuando ya estaba en el lugar donde Dios lo quería, ya no solo tenía esto, sino le dieron tierra. Un territorio. ¿Ya? O sea, no solo tenía ganado, no solo tenía plata, no solo tenía oro, o sea, ya no alquilaba, pues, Sí, pues. sino que ya le dieron su casa, y que es tierra, un territorio tremendo. Toda la tierra de Canaán en heredad perpetua y será el Dios de ellos. Ahora, aquí enlazamos nuevamente lo que estamos viendo con Isaac, porque entonces dice la Escritura: hubo hambre en la tierra, distinta a aquella primera hambruna en los días de Abraham, lo que ya recordamos, e Isaac fue a Gerar, donde Abimelech era rey de los filisteos. Entonces, y se le apareció Yahvé y le dijo, no bajes a Egipto, mora en la tierra que yo te diré. Habitó pues Isaac en Gerar. Entonces, interesante, aquí miramos el mapita que platicamos de Abraham. Ok, cuando era él, Abraham comete el error de moverse de la tierra del Negev, gracias, del Negev, y desciende a Egipto. Ahí se meten problemas. Regresa al Negev, le dan riqueza, le dan plata, le dan oro, pero ya cuando está ahí le cambian el nombre, Abraham. Y entonces no le dan solo la riqueza, sino que también le dan tierra. Dicho en nuestro modo hoy, digamos, ¿va? De alguna manera, en lo natural, en lo material, ya no alquilaba, sino que le dieron su casa. Va, ok. Entonces, pero hubo hambre, pero él ya no la vivió. Él tenía, él estaba bien. Pero ahora dice que Isaac, este es el Negev, hicimos un acercamiento, ¿se recuerdan? Ajá. Aquí está el mar muerto, esto que se mira aquí. Ese es este que está acá. ¿Ya? Esto es lo que actualmente nosotros conocemos como Israel. El Negev es esta parte. Pero a Isaac Dios le dice, muévete a Gerar. Lo llevó a la parte alta del Negev. Y le dice Dios, espérate ahí. Primero, 1, no vayas a descender a Egipto, Isaac. 2, te vas a ir a Gerar y vas a estar donde yo te diga. ¿Ya? Porque aunque le dijo que a Gerar, después lo lleva al valle de Gerar. Ujú. ¿Ya? ¿Sí me estoy explicando? Sí, amén. ¿Ok? Entonces, dentro del Negev, la parte alta, Gerar. Y entonces, miramos la estrategia de Isaac. Leo 2 versiones de Génesis 24:62. Isaac había venido de ver la High Roy, dice la versión de las Américas, pues habitaba en la tierra del Negev. Pero oigan esto, mientras tanto, la versión Reina Valera 60, Isaac había vuelto del pozo del vidente que me ve, pues habitaba en el Negev. Entonces, en el Negev, regresando acá,
Adelante tengo el otro mapita. En el Negev, más o menos por aquí, si estoy bien ubicado, estaba el pozo del viviente que me ve. ¿Se acuerdan que ahí es donde Agar clama y Dios oye la voz del muchacho? Ese era el pozo. Entonces Dios le dice a Isaac, 1, no desciendas a Egipto. 2, quédate en Gerar. Estando por ahí, que estoy regresando al relato de la vivencia de Isaac, él se pega al pozo del viviente, del Dios viviente, del viviente que me ve. Ahí está. Porque, aunque me voy a adelantar un poco en el tema, una de las cosas que tenemos que hacer para prevenir el hambre, es decir, para que no nos pegue en el nombre de Jesús, ahora viendo la vivencia de Isaac, es abrir pozos. ¡Aleluya! Y es que esto tiene que ver con lo que leímos, porque naturalmente, ¿qué es lo que hay? Sequía, es sequía. Entonces, miren pues, si nosotros vivimos conforme a la palabra, nosotros no vivimos por vista, vivimos por fe. Amén. Y la Biblia dice que Dios hace lo que se ve de lo que no se mira. Muy bien. Entonces resulta que si nosotros sabemos que va a haber sequía, naturalmente hablando, es incongruente que también alguien diga que al abrir pozo va a encontrar agua, ¿verdad? Si no, ahí se solucionarían los problemas de la sequía en gran manera. Pero como esto es una semblanza espiritual, hay que buscar primerito el pozo del viviente que me ve, del Dios viviente, del que es la fuente de las aguas. Le pongo pausa ahí porque tengo otros versos que quisiera tocar. Solo regreso aquí a ver la estrategia de Isaac. Y sucedió después de muerto Abraham que Dios bendijo a Isaac su hijo y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Ok, este es Génesis 25:11, 26:6. Habitó pues Isaac en Gerar. Segunda cosa en la estrategia, sembró Isaac en aquella tierra y aquel mismo año cosechó 100 por 1, porque Yahvé lo bendijo. ¡Qué impresionante! En tiempo de hambruna, Isaac siembra. ¿Perdón? No dejó de ofrendar, pero fíjate que en cuanto a la siembra, tienes razón. Quizá la mayoría de cristianos lo que pensamos pronto es en el dar, en lo monetario, pero no se siembra solo lo monetario. Porque entonces aquí la estrategia hay que verla completa. Porque uno, si siembras tiene que haber agua para que la semilla sea regada. Por eso es que Isaac destapó pozos, porque si sembraba y no tenía agua, no iba a dar la cosecha. Y aquel varón se engrandeció y continuó engrandeciéndose hasta hacerse muy poderoso. Fíjense pues, 26:1. Y hubo hambre otra aparte de los días de Abraham. Ya estábamos leyendo, ahí miramos la hambruna que hubo a Abraham, que no le afectó. Pero después de esa que no le afectó, Isaac vio otra que a él no le afectó, porque tuvo discernimiento, no se movió, no descendió a Egipto. 2, abrió pozos. 3, sembró. Oigan esto. Y tuvo rebaño de ovejas, tenía con qué seguir dando, hato de ganado y gran servidumbre, tanto que los filisteos le tuvieron envidia. Quiero decirles algo en nombre de Jesús. Si nosotros vivimos los principios, ay Señor, no, yo no me alegra. La verdad que a mí ni creo que a alguien le guste que lo envidien, ¿va? Aunque algunos tal vez sí, ¿va? Que hasta ponen en sus camionetas, ¿va? Pero la cosa que si nosotros vivimos los principios, puede ser que hasta la gente en el mundo nos vea con cierto recelo o envidia. Porque mientras que hay penas en el mundo, vamos a estar bien.
De modo que todos los pozos que habían cavado los criados en días de su padre Abraham, los cegaron los filisteos llenándolos de tierra. Entonces Abimelech dijo a Isaac, vete de aquí, porque tú eres mucho más poderoso que nosotros. Entonces aquí hice una breve síntesis. 3 cosas fundamentales para poder prever el hambre. Lo que tenemos que hacer ahora. 1, discernir el lugar donde Dios quiere que estemos. 2, sembrar. 3, abrir pozos. ¿Sí? La estrategia de Abraham para salir del hoyo en el que se había metido por el hambre, ¿se acuerdan cuál fue? ¿Cuál fue? ¿De quién? De Abraham. ¿Cuál fue qué hizo Abraham para salir del lío en el cual se había metido? ¿No se acuerdan? No, sí me acuerdo. Abraham diezmó. Dio el diezmo. Sí. ¿Ya? Porque él se encuentra con Melquisedec, pero era Abraham. Ya cuando le cambiaron la naturaleza ofrendó. Exacto. Ya me acuerdo. Entonces, y pum, Dios lo saca. Esa es una. Otra, regresa a su hábitat, a su atmósfera, donde Dios quería tenerlo. Ese es lo segundo, en Abraham. En Abraham, de entradita le cambian de naturaleza. Ya vimos en el tema pasado cómo buscar que Dios nos agregue la letra Hei, espiritualmente hablando. Otra, Abraham ya no solo diezmaba, Abraham ofrendaba y daba de lo mejor y lo que más amaba. Y todo lo que vimos de la letra Hei, que es algo hermoso. Pero ahora miramos en Isaac que él discierne el lugar donde Dios quería que estuviera. Él aprendió la lección viendo la mala experiencia de su papá y la buena experiencia de su papá. 2, siembra. Y 3, abre pozos. Entonces yo quiero ir rápidamente porque de estos 3 tenemos que platicar si así Dios nos lo permite, ¿va? Bueno, tal vez de discernir el lugar, como ya vimos en Abraham, ya no lo vamos a ahondar mucho, pero sí quiero ver lo de la siembra, porque como les decía hace un ratito, no se siembra solamente lo monetario. Por ejemplo, esa palabra acá de Génesis 26:12, donde dice, sembró Isaac en aquella tierra, esa palabra, leo todo el texto, y aquel mismo año cosechó 100 por 1. Si nosotros sembramos, porque la Biblia dice que siempre hay que hacerlo, la Biblia no dice que retengamos la siembra, la Biblia dice que mientras haya noche y día, habrá siembra y cosecha, o sea, nosotros no debemos dejar de hacerlo. Eclesiastés dice, ni dejar de hacerlo en la mañana, ni dejar de hacerlo en la tarde, porque no sabemos qué será mejor para nosotros. Entonces, esa palabra sembrar, desde el hebreo es sará, significa plantar, fructificar, dar fruto. Eso tiene que ver mucho con los frutos que debemos dar del Espíritu Santo. Sembrar, pero oigan esto, que no quede ni memoria. Y eso me llamó la atención, porque cuando nosotros damos, que no quede ni memoria, es decir, que no nos estemos lamentando, ay, di aquello, y después me hubiera servido para tal. No, si vas a sembrar algo, que vuelva a la carga, no es solamente monetario, no solamente monetario. Me voy rapidito. Por ejemplo, luz está ahí sembrada para el justo. Entonces hay que sembrar, según el Salmo 97:11. No, luz está, perdón, aquí si quieren lo voy a corregir, llevo el minuto 54 si estoy bien. Es que aquí, por alguna razón, ahí, a ver, Padre Santo, y ahora no puedo, bueno, aquí ya sé cómo voy a hacer. Es que aquí se me fue, se me quitó, dijo aquel, le quité una A sin querer, aquí está. Luz está sembrada para el justo y alegría para los rectos de corazón. La luz. Pero fíjate que tenés razón, también alegría. Y alegría, tenés razón. Ahorita que el Señor te lo mostró a ti, lo veo. Porque yo había visto solamente que se siembra luz
Ajá. Luz está sembrada. Para el Es que estos justo y son principios alegría. espirituales. ¿Qué se siembra? Según el Salmo 97:11, luz y alegría. ¿Con qué razón dice que Dios ama al dador alegre? El que siembra con alegría, cosecha. E Isaac, interesantemente, su nombre significa gozo, risa, alegría. Entonces, Isaac tenía la unción para sembrar convenientemente. Ahora, como lo que vamos a ver especialmente ahorita es que se siembra luz. Pues, ¿cómo sembramos luz? Ahí hay un mensaje que el Espíritu Santo nos conceda, sea desencriptado. Pues fíjense ustedes que dice Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cómo siembro la luz, hermana Elsie, según Mateo 5:16? ¡Eso! Una estrella, hermana Elsie. ¿Qué tenemos que sembrar? Luz. ¿Cómo siembro la luz? Haciendo buenas obras. Porque dice Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. Hermanos, si miren, hasta en el mundo, que no son buenas obras, cuando alguien empieza a despuntar, por ejemplo, un futbolista, ¿va? Dicen, ala, ese cuate está brillando, ¿verdad que así dice la gente? Y eso no es Biblia, y eso no es cosa espiritual. En cambio nosotros, ¿cómo dice Dios que sembremos la luz? Haciendo buenas obras. Porque entonces, ¿qué manda? Pero no con caras, sino con alegría. No con caras ni con vanagloria. Porque el propósito de hacer buenas obras es que el nombre de Dios sea glorificado. ¿Sabes cómo entiendo yo? Que digan, mis respetos, esos sí son cristianos. ¿Cómo hacen la obra de Dios? Entonces ahí está uno alumbrando. Y la gente que tal vez hasta nos conoció cardíacos como éramos en el mundo, dice, pero eso solo Dios lo está haciendo. Estamos sembrando luz. Entonces, hermanos, ¿qué hay que sembrar como estrategia? Luz. Se oye raro, pero es que así dice el Salmo 97:11. Luz está sembrada para el justo y alegría para los rectos de corazón. Entonces aquí, él sí nos compartió un rema, porque entonces, ¿qué se siembra? Luz y alegría. ¿Cómo siembro luz? Haciendo buenas obras. ¿Cómo siembro luz? Proverbios 11:18. El impío hace obra falsa. O sea que el impío es el que sabe hacer lo malo, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, o sabiendo que algo es malo, lo hace. Entonces, el cristiano que quiere hacer una buena obra, aterricemos y voy rapidito por el tiempo, que sirve en la iglesia, pero a la vez vive un doblez de vida espiritual. Él está sembrando tinieblas, oscuridad. El impío hace obra falsa, mas el que siembra justicia tendrá galardón firme. Entonces aquí dice otra cosa que se siembra, justicia. Entonces, ¿cuál fue la estrategia de Isaac? Isaac hacía buenas obras y por eso sembraba luz. Incluso, no sé si vamos a lograr el mapa ya, no creo como por el tiempo, pero es interesante que yo creo que él regresa a un lugar que se llamaba Ciudad de Luz. Pero ese es otro tema, ¿va? Entonces, ¿qué se siembra? Luz. ¿Qué se siembra? Alegría. ¿Qué se siembra? Justicia. Si nosotros somos justos, primeramente con el Señor, con nosotros mismos, con nuestros semejantes, ¿en dónde nosotros estamos? Si es sirviendo, si es estudiando, si es trabajando, estamos sembrando justicia. ¿Y cuál es el principio bíblico? Lo que el hombre siembra, esto cosecha. Entonces viene Dios y mira a su pueblo, un pueblo que está sembrando luz a través de hacer buenas obras, que está haciendo las buenas obras justamente. Entonces viene Dios y ¿qué dice? Como le dijo a Abraham, ¿va? Que por causa de su justicia, Dios lo engrandeció. Porque entonces es justo, pues, que Dios no nos desampare.
Porque le estamos creyendo a Él, porque en medio de la hambruna del mundo, uno no está escatimando en hacer la obra de Dios, en hacer la obra con alegría, en vivir justamente. No, ¿por qué? Porque nosotros no le estamos creyendo a las calamidades del mundo, le estamos creyendo al Dios de justicia. ¡Aleluya! Yo veía otra cosa. Ujú. O sea, nadie puede sembrar con alegría. Nadie puede sembrar luz con alegría si no tiene un recto corazón. Sí. Por eso es que hay, y recuérdese que del corazón mana todo, pues. Entonces, cuando uno no tiene, por eso mucha gente se enoja, ¿va? Cuando se habla de sembrar, Ajá. se molesta porque no tiene recto su corazón ante Dios, ¿va? Sí, tenés razón. Hay que echarle luz al corazón para que salgan las tinieblas, ¿no? Sí. Amén. Qué tremendo. Aleluya. Entonces, ¿cuál fue la estrategia de Isaac? Sembrar. Y no solo lo monetario, ¿verdad? Sino que se siembra luz, se siembra justicia, se siembra alegría. Eclesiastés 11:6, por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno. Estás empezando tu faena, tu empresa, tu oportunidad que Dios te dio, siembra. Estás en el ocaso de algo, siembra en todo tiempo, porque no sabes cuál es lo mejor. No sabes si la siembra reciente es la que te va a hacer a dejar ver un fruto inmediato. O no sabes si lo que hiciste hace un tiempo, Dios va a abrir el libro de las memorias y te lo va a premiar, te lo va a galardonar. El tiempo se nos fue, ¿verdad? Pero está lloviendo. Isaías 30:23. Entonces dará el Señor lluvia a tu sementera cuando siembres la tierra, y dará pan del fruto de la tierra y será abundante y pingüe. Tus ganados en aquel tiempo serán apacentados en espaciosas dehesas. Un poco raro el castellano aquí, ¿verdad? Hacer una versión algo viejita. Pero el punto está en que creo que este texto lo teníamos que haber leído antes cuando les decía que uno siembra y tiene que haber agua para que crezca. Pero es un círculo virtuoso, porque entonces, si uno siembra conforme a la palabra, el Señor o te da lluvia o te deja abrir pozos. ¿Verdad? Yo pensaría que si bien los pozos siempre han sido un recurso que el hombre ha utilizado, recuérdense también que había cisternas. Ajá. Y una de las cosas para las que se usaban las cisternas era para contener la lluvia. Pero si por ejemplo el hambre en tiempos de Isaac probablemente fue porque no había lluvia, entonces él lo que hizo fue abrir pozos. ¿Sí me va a entender? Entonces, estrategias de Isaac: discernir dónde tenía que estar, sembrar y abrir pozos. Un último versículo, el tiempo se nos fue, y es Jeremías 50:16. Penúltimo. Destruid en Babilonia al que siembra. No podemos estar en medio de la confusión, no podemos estar en la mezcla. Tenemos que ser definidos para vivir el Evangelio. Y aquí sí, cerramos en Éxodo 23:15 y 16. Bueno, porque aquí miramos lo que tú mencionabas, la siembra de lo monetario, porque no se puede excluir. La fiesta de los panes sin levadura guardarás, es lo que decía el pastor Iván. Hay que ver cómo están nuestros corazones. 7 días comerás los panes sin levadura, que no tengamos levadura en el corazón, como yo te mandé en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Miren esto. También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieses sembrado. Entonces, siembro, cosecho, no me presento con manos vacías ante el Señor.
y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. Entonces, amados, en el nombre de Jesús, aquí yo concluyo, porque ahorita nos tocaría ver acerca de abrir pozos, pero eso creo que lo vamos a platicar el otro lunes si Dios nos da licencia. El asunto para hoy es lo siguiente: estrategia de Isaac: discernir el lugar donde Dios quiere tenernos, sembrar y abrir pozos, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. ¿Hacemos una oración? Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por esta noche tan linda. Muchas gracias, Papito Bello, porque nos estás dando las herramientas y las estrategias Sí, Señor. para que en este tiempo final, el tiempo de principio de dolores, donde hay hambrunas, a nosotros no nos afecte. En el nombre de Jesús, no nos afectará, papá. Sí, Señor. Por favor, danos ese gozo para que, como Isaac lo que hacía, lo hacía con alegría, y danos también el discernimiento para poder ver bien nuestra ubicación conforme a tu voluntad, y asimismo, Dios, la generosidad para sembrar luz, para sembrar alegría, para sembrar también ofrendas monetarias en el nombre de Jesús, para sembrar justicia. Gracias, Padre, bendigo a mis hermanos y te pido que el retorno a casa sea con paz, con bendición y mucha alegría, y que mis hermanos que están allá en Zoom o en Meet, en este caso, los bendecimos, y de igual manera mis hermanos en Facebook. Amén. Hasta la próxima. Tu novia fue sacada entre los esclavos, tus siervos y doncellas, la